Capítulo 166. Examen. Desde el sótano soplaba una brisa fría, proporcionando un poco de alivio para las emociones tensas de Klein. Finalmente está aquí. Una vez que pase esta etapa, no tendré que preocuparme por ser examinado así al menos durante medio año. Una vez que avance a la secuencia 8 y me convierta en un llamado payaso, poseeré una verdadera fuerza de combate. Con la ayuda de la adivinación y mis amuletos del sol radiante como respaldo, tendré la oportunidad de sobrevivir incluso en situaciones relativamente peligrosas. Desde que esperaba el examen de la Santa Catedral, ni siquiera me he atrevido a retirar las 300 libras que la señorita Justice transfirió a la cuenta anónima. Por si acaso auditan mi situación financiera y descubren que poseo una gran suma de dinero de una fuente desconocida. Justo cuando los pensamientos de Klein pasaron incontrolablemente por su mente, Dunn Smith alisó su manga y dijo en voz baja: La persona a cargo del examen es uno de los 9 diáconos de alto rango de los Nighthawks, Crested Sesimir. La Santa Catedral te da gran importancia. ¿Un diácono de alto rango? Exclamó Klein sorprendido. En términos generales, los 13 arzobispos y los 9 diáconos de alto rango conformaban los altos mandos de la Iglesia. Se decía que no faltaban beyonders de alta secuencia entre ellos. Los 22 señores y señoras eran todos iguales en cuanto a sus rangos. Solo seguían las órdenes de la diosa de la noche y solo respondían ante el Papa. Dunn inhaló el viento frío del sótano antes de asentir levemente. Sí, es un diácono de alto rango. Pero no tienes que estar nervioso. Crested es solo una secuencia 5 y aún no ha entrado en un estado de semidios. Así que no tienes que tener demasiado miedo o reverencia. Su título en el mundo de los viyandes es la espada de la diosa. Como posee un objeto sagrado, su fuerza de combate es similar a la de un bajador de secuencia 4 recién avanzado. Acabo de hablar con él. Fue muy amable. Si leo entre líneas, el capitán me está diciendo que solo dijo lo necesario. No quiere que esté nervioso y que siga el plan. Klein asintió pensativamente y preguntó: ¿Dónde debo encontrarme con el diácono de alto rango? La sala de alquimia donde preparamos pociones. Dunn respondió simplemente, mientras una pizca de melancolía cruzaba por su rostro. ¿La sala de alquimia donde preparamos pociones? ¿El laboratorio donde el viejo Neil hizo mi poción de vidente? Klein soltó lentamente el aliento y regresó a la sala de recreación de los Nighthawks y tomó su abrigo del perchero. Se puso la chaqueta cortavientos negra, metió las manos en los bolsillos y bajó por las escaleras sinuosas que conectaban con el sótano. Luego, giró a la izquierda en la intersección. Muy rápidamente, Klein vio una puerta secreta bajo la luz de las elegantes lámparas de gas que adornaban las paredes. Vio que las largas mesas de la habitación habían sido apartadas para abrir un gran espacio en el centro de la habitación. Había 2 sillas clásicas de respaldo alto enfrentadas a menos de 1 metro de distancia entre ellas. Había un hombre de 30 y pocos años vestido con una chaqueta cortavientos negra y una camisa blanca sentado en la silla que estaba frente a la puerta. Su cabello castaño dorado estaba cortado muy corto y sus ojos verdes negruzcos eran tan oscuros como un bosque en una noche sin luna. Los cuellos de su camisa y chaqueta estaban levantados y toda su barbilla estaba oculta en las sombras. Hola, su gracia. Klein se inclinó. Crested Sesimir tenía la pierna derecha cruzada sobre la izquierda mientras se recostaba despreocupadamente en su silla. Sonrió y respondió: Hola, Klein. Puedes sentarte allí. Señaló la silla de respaldo alto frente a él. Al lado de su pierna había una maleta de plata. Tenía aproximadamente el tamaño de un estuche de violín. Puede llevar una espada de longitud adecuada. Klein avanzó y se sentó en su asiento designado. Crested apoyó su dedo índice derecho en su labio superior mientras pensaba durante unos segundos. Planeo examinar primero que también has dominado tu poción. Eso no es un problema, ¿verdad? Para nada. Klein negó con la cabeza con la máxima confianza. Muy seguro de sí mismo. Crested sonrió, pero mantuvo su postura anterior. Lo único que hizo fue observar atentamente a Klein. De repente, Klein sintió que la luz de las lámparas de gas que lo rodeaban desaparecía, como si fueran tragadas por la oscuridad profunda.
De repente, se sintió exhausto, como si su reloj biológico hubiera marcado la hora de dormir. Pero su mente estaba extremadamente tensa, lo que hacía imposible relajarse. Era como cuando no podía dormir tranquilamente debido al agotamiento extremo. La noche silenciosa llenaba su entorno mientras Klein escuchaba el ruido del agua goteando de un grifo que no estaba cerrado correctamente. Luego, escuchó las conversaciones en la compañía de seguridad Blackthorn y el movimiento del viento que soplaba por la escalera. Además de eso, no vio nada que no debería ver, ni escuchó ningún ruido que no debería poder escuchar. Excelente. La voz hipnótica de Crested dispersó la oscuridad, y la luz de las lámparas de gas dentro y fuera de la sala de alquimia volvió a la vista de Klein. Klein de repente sacudió su agotamiento y volvió a ser su yo enérgico anterior. Me afectó sin que me diera cuenta. ¿Es esto lo que un Beyonder de secuencia 5 es capaz de hacer? ¿Es este el horror de un diácono de alto rango? Recordó lo que había sucedido y se sintió un poco asustado. Crested Cesimir juntó las manos y las puso sobre sus rodillas. Se inclinó ligeramente y sus labios quedaron bloqueados por su cuello. Pasaste la prueba. Lograste un nivel más allá de sobresaliente en el dominio de tu poción. Necesitaré observar para ver si hay algún peligro oculto en tu mente, para asegurarme de que el espíritu restante de la poción no haya cambiado tu carácter subconscientemente o dejado algunos problemas atrás. Tienes 3 minutos para prepararte. Klein asintió inmediatamente y dijo: Está bien. Tomó secretamente una respiración y se permitió entrar en cogitación para eliminar varios pensamientos negativos. Crested no volvió a hablar. Sacó un reloj de bolsillo plateado del bolsillo interior de su rompevientos negro y lo abrió. Luego, observó atentamente cómo se movía el segundero. 3 minutos después, Crested cerró su reloj de bolsillo y dijo con una sonrisa: Comenzaré a cantar. ¿Cantar? Klein mostró una expresión de confusión. Antes de que Klein pudiera responder, Crested comenzó a tararear una melodía encantadora. La melodía resonó en la sala de alquimia y gradualmente perdió su armonía y se desafinó. Chirriar. Rascar. Zumbido. Klein escuchó el ruido similar al de las uñas en una pizarra, el sonido del plástico de burbujas rozando entre sí, taladros eléctricos perforando y varios otros ruidos molestos. Los ruidos se intensificaron y se volvieron cada vez más caóticos. Le daban ganas de desahogar su frustración y causar destrucción. Pero Klein, quien experimentaba frecuentemente los delirios locos y los gritos aterradores, reprimió rápidamente sus impulsos. Mostró molestia, tensión, frustración e inseguridad en los momentos apropiados. Estar en un estado demasiado perfecto terminaría siendo un problema. Era desconocido cuando Crested Cesimir había dejado de cantar. Los ruidos en la sala de alquimia desaparecieron y la habitación se llenó de tranquilidad y silencio. El silencio es genial. Exclamó Klein en su mente. Muy bien, excelente. No hay problemas latentes en tu alma. Por supuesto, si quisieras golpearme o meter algo en mi boca, eso es normal. La boca de Crested estaba bloqueada por su cuello, por lo que Klein solo podía determinar sus emociones a través de su tono. No, no me atrevería. Admitió Klein honestamente. Crested sonrió y dijo: Felicidades, has pasado todas las pruebas. Ahora es el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Sus ojos verdes se oscurecieron repentinamente. Su mirada era profunda, como si pudiera ver a través de la carne, y miraba directamente al espíritu. Adelante. Respondió Klein, sentándose derecho. Crested mantuvo su postura anterior y preguntó casualmente: ¿Dijiste que tu experiencia en el club de adivinación te permitió dominar rápidamente la poción? Sí. Respondió Klein sinceramente, pero no dio más detalles. Crested asintió ligeramente y dijo: ¿Y dijiste que tu inspiración venía de la máxima de los misteriosos orantes y también del ejemplo de Dali? Sí. Klein confirmó esto primero antes de explicar en detalle. Me enteré de uno de mis compañeros de equipo que era un misterioso orante, que aquellos que siguen la máxima de los misteriosos orantes tienen una menor probabilidad de perder el control que los normales. Después de eso, escuché que la señora Dalí dijo una vez que quería ser una verdadera medium espiritual, y que es un genio que ascendió al nivel 7 en 2 años. Después de notar ambas situaciones, pensé que podía intentarlo, intenté ser un verdadero vidente y delineé algunos principios para un vidente.
El resultado fue mejor de lo que esperaba. Dominé la poción muy rápidamente. Su gracia, no estoy seguro si has tenido una experiencia similar. Cuando dominé por completo la poción, hubo una sensación muy especial, muy mágica. Klein describió su experiencia como si solo entendiera vagamente el método de actuación. El hombre que había sido cuando estaba en la Tierra habría estado nervioso y avergonzado de decir tantas medias mentiras frente a un poderoso vigilante de la noche. Pero desde que transmigró al mundo actual, había mentido tanto que se había acostumbrado. Podía hacerlo sin problemas. La oscuridad en los ojos de Crested desapareció y su mirada volvió a la normalidad. Sonrió y dijo: No te preocupes, no es una ilusión. A partir de su respuesta, Klein no pudo ver ninguna duda o escrutinio, así que se sintió tranquilo. Dunn respaldó tu experiencia. Creo que realmente eres un genio, con una mente lógica y sentidos agudos. Elogió Crested. Luego preguntó: ¿Compartiste tu experiencia con tus compañeros de equipo? Por supuesto. Klein admitió francamente: Espero poder ayudarles a reducir el riesgo de perder el control. Somos compañeros de equipo, camaradas que enfrentan el peligro juntos. No tengo ninguna razón para ocultar la verdad. Pero por la misma razón, no se lo dije a los empleados. Crested desentrecruzó su pierna derecha y se sentó derecho. Sus labios delgados quedaron expuestos desde la sombra de su cuello. Levantó la comisura de sus labios y dijo: Aunque apenas llevas 2 meses con los Nighthawks, creo que tu comprensión hacia los compañeros es mucho mejor que la de muchos otros. Planeo compartir más información contigo, pero según las reglas de la Santa Catedral, debes jurarle a la diosa que no revelarás el contenido de nuestra conversación a nadie que no esté enterado de esto. Eso debería estar bien, ¿verdad? ¿Pasé la prueba? Klein estaba encantado. Asintió sin dudarlo. No hay problema. Aunque no podré enseñarle a otros el método de actuación, puedo permitir que la señorita Justice y el señor Handman lo hagan indirectamente. Capítulo 167. Artefacto sagrado. Está bien. Crested Cesimir asintió. Se inclinó hacia adelante. Entonces jura sobre el artefacto sagrado. Mientras decía esto, se agachó para levantar la maleta plateada con el pie. ¿Artefacto sagrado? ¿El artefacto sagrado que te ganó el título de espada de la diosa? Klein observó las acciones del diácono con curiosidad. Crested colocó la maleta en sus rodillas, sus ojos verde oscuro se volvieron instantáneamente negros. Levantó la mano y luego presionó hacia abajo. La tapa de la maleta plateada, que se asemejaba a un estuche de violín, se disolvió y retrocedió como la marea. Al mismo tiempo, Klein sintió que la luz a su alrededor estaba siendo absorbida por la maleta, como si fuera atraída hacia ella. Aparte de las luces de las lámparas clásicas que adornaban las paredes, así como el esplendor plateado que se espiralaba dentro de la maleta, la habitación de alquimia se volvió completamente oscura. La escena lucía extremadamente extraña. Con un sonido crujiente y nítido, Crested Cesimir abrió la maleta, revelando la espada de hueso blanco puro que se encontraba dentro. Sí, una espada de hueso. En el momento en que Klein vio la espada, supo instintivamente que estaba hecha principalmente de hueso. La espada corta liberó silenciosamente un resplandor blanco puro en la oscura sala de alquimia, como si fuera una luna colgando en el cielo nocturno o un faro en medio de una tormenta. Parecía que la espada no tenía defectos en su superficie, pero un examen más cercano revelaría que la superficie de la espada estaba entrelazada con capas de símbolos e iconos. Estos misteriosos patrones se entrelazaban para formar el cuerpo de la espada. Klein observó la espada sagrada, dándose cuenta de repente de que no podía apartar la mirada. Su visión era atraída hacia la espada mientras sus ojos marrones perdían lentamente su brillo. Crested levantó la maleta, moviendo la espada de su posición original. Klein instantáneamente salió de su trance y finalmente se liberó de la pesadilla de la que no podía escapar antes. Dirigió su mirada hacia un lado y preguntó gravemente: Vuestra gracia, ¿necesitas que ponga mi mano en la espada sagrada? Sí, acércate. La voz de Crested era melodiosa, como si estuviera cantando una canción de cuna. Klein se levantó, aún mirando hacia un lado mientras daba pequeños pasos hacia adelante.
Como estaba oscuro, no podía ver dónde estaban las piernas del diácono, ni sus viejas botas de cuero. Detente. Crested habló con calma. Klein se detuvo inmediatamente y se quedó en su lugar. Echó un rápido vistazo a la espada de hueso blanco puro por el rabillo del ojo antes de apartar la mirada nuevamente, con miedo. Con una simple mirada, él se inclinó y extendió su mano derecha, colocándola con precisión sobre la espada sagrada. Una sensación fría recorrió su piel y su mente. Los pensamientos y sentimientos de preocupación se disiparon instantáneamente, como si estuviera sentado en un tejado en un pueblo ruidoso, oliendo el aroma de la cosecha y admirando el cielo estrellado. Repite después de mí. Dijo Crested solemnemente. Está bien. Asintió Klein. Luego escuchó al diácono hablar en Hermes. Oh diosa de la noche eterna, más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. Te juro en mi nombre real y en mi espiritualidad. Yo, Klein, nunca revelaré los detalles del método de actuación a aquellos que no lo conozcan a partir de este momento. Si voy en contra de esto, aceptaré cualquier castigo que consideres adecuado. Por favor, sé testigo de mi juramento. Klein se recompuso y hizo el juramento en Hermes, siguiendo el ejemplo del diácono Cesimir. Tenía la vaga sensación de que se había establecido una conexión entre él y un ser lejano a través de la espada de hueso blanco puro. Después de retirar su mano derecha, dibujó una luna carmesí en su pecho. Alabada sea la dama. Alabada sea la dama. Crested sonrió y se inclinó en respuesta. Inmediatamente, cerró la tapa de la maleta y presionó fuertemente con su mano derecha. La oscuridad se iluminó al instante cuando la luz de la lámpara volvió a llenar toda la habitación. Klein notó que los ojos negros del diácono Cesimir habían recuperado su habitual tono negruzco verde. Regresó a su silla y frunció el ceño. Preguntó perplejo. ¿Método de actuación? Crested carraspeó. Sin responder directamente a la pregunta, en cambio sonrió y dijo. Puede que te sientas un poco confundido y no entiendas lo que estoy a punto de decirte, pero no puedo explicar por qué es así, ya que eso involucra los secretos de la Iglesia. Solo tendrás derecho a saberlo después de convertirte en arzobispo o diácono de alto rango. Klein miró a Cesimir y añadió interiormente antes de que Cesimir pudiera decirlo. Solo se te permitirá saberlo después de convertirte en miembro principal de la Iglesia, como arzobispo o diácono de alto rango. Enfatizó Crested. Klein asintió severamente. Crested volvió a colocar la maleta plateada junto a su pie y cruzó las piernas. En la larga historia del tiempo, la Iglesia ha tenido generaciones tras generaciones de genios brillantes que han descubierto lentamente una forma de evitar perder el control. Y el núcleo de este método es el nombre de la poción. No solo es crucial, sino también la clave. Después de observar la expresión pensativa de Klein, Crested continuó. Nos hemos dado cuenta de que los nombres de las pociones apuntan a un cierto grupo, y este grupo tiene su propio enfoque y opera de manera única. En términos más simples, hay un conjunto de reglas que vienen con el nombre de la poción, reglas diferentes para diferentes pociones. Cuando seguimos estas reglas estrictamente, el riesgo de perder el control se reduce al mínimo. ¿Similar a mi conjunto de principios de vidente? Klein aprovechó la oportunidad para preguntar. Esta explicación no es tan simple o comprensible como la que le di a Justice y Hangman. Klein criticó en silencio. Sí. Crested dio una respuesta afirmativa. Cuando seguimos las reglas de la poción, nos volvemos cada vez más como el grupo descrito por el nombre de la poción. En otras palabras, estamos actuando como el trabajo hacia el que el nombre de la poción nos señala. Ese es el método de actuación. Debes recordar que la espiritualidad de cada individuo es especial, única. Aunque las reglas principales deben ser seguidas por las personas que consumen la misma poción, siempre hay ciertas variaciones en las reglas que son únicas para cada individuo. Por lo tanto, las experiencias de los demás solo pueden servir como guía. Ese es un punto que no me di cuenta. Klein dijo sinceramente. Gracias por informarme. Lo recordaré. Crested se rió. Estas son las experiencias acumuladas a lo largo de las generaciones. Después de usar el método de actuación, no solo obtenemos maestría sobre la poción, también la estamos digiriendo, al igual que nuestra comida. Cuando realmente digieres la poción, sentirás una sensación única y misteriosa, ¿entiendes? Entiendo.
Digestión, este término es muy apropiado. Klein fingió estar pensativo. Después de que Crested explicó el método con más detalle, Klein sopesó sus palabras mientras preguntaba. Su gracia, dado que el nombre de la poción no solo es el núcleo, sino también la clave, ¿cómo obtuvieron los primeros Beyonders? Escuché que estaba registrado en la tablilla de la blasfemia. Sí, eso es correcto. Crested respondió francamente. Pero la pizarra de blasfemia estaba inscrita con los nombres antiguos. Los nombres de las pociones que usamos hoy en día se derivaron en parte de revelaciones divinas. Algunos también fueron consolidados por las experiencias de los más allá mismos. Klein asintió lentamente. Frunció los labios y preguntó. Su gracia, ¿por qué la Iglesia no le diría a cada vigilante nocturno sobre el método de actuación, si es tan efectivo? He dicho que es un secreto de la Iglesia. Entenderás la razón detrás de esto una vez que te conviertas en arzobispo o diácono de alto rango. Crested respondió sin inmutarse. Muy bien, vuelve arriba y dile al resto de los vigilantes nocturnos que bajen uno por uno. Debo llevar a cabo el último paso del examen. Es para evitar que Frie y los demás divulguen el método de actuación. Pensó Klein mientras se levantaba, luego se despidió siguiendo la etiqueta de los vigilantes nocturnos. Se abrió paso por el pasillo y subió las escaleras, regresando a la compañía de seguridad Blackthorn. Vio a Dunn fumando su pipa cerca de la entrada del sótano. Con una sonrisa, Klein tomó la iniciativa de decir. No debería haber más problemas, su gracia quiere que informe a Frie y a los demás para que bajen a tener una conversación con él. Sí, ese es el último paso. Eso significa que no hubo problemas. Dunn guardó su pipa y se dirigió a la sala de recreación para informar al resto. Mientras observaba a Frie y Sika entrar al sótano, Klein de repente recordó algo. Dijo apresuradamente. Capitán, vamos a tener que llamar a Royal, que está vigilando la puerta de Chanis, y a Leonard, que está vigilando el asilo. Oh, y a Kenley, que está de descanso. Dunn se quedó paralizado y se frotó la frente. Olvidé. Hizo una pausa por un momento, luego se rió entre dientes. Pero el asunto no debería ser demasiado complicado. Una de las ventajas de tener a un diácono de alto rango que te examine es que no es necesario enviar un telegrama a la Santa Catedral, ni llevar a cabo un engorroso intercambio de cartas. Él puede tomar la decisión en el momento y entregarte la fórmula de la poción de payaso, así como los ingredientes principales. Eso no está tan mal. Klein no podía contener su emoción. Pasó 1 hora y media. Mientras Kenley salía de la sala de alquimia con expresión de desconcierto, Klein fue llamado nuevamente al piso de abajo. Se encontró una vez más con el diácono de alto rango, la espada de la diosa, Crested Cesimir, por segunda vez. Esta vez, el diácono de cabello dorado y ojos verdinegros no estaba sentado. Estaba de pie, permitiendo que la brisa del sótano soplara en su rompevientos negro. Los cuellos de Crested se alzaban, ocultando su barbilla en las sombras. Miró a Klein y sonrió. Niktauk Clan Morari, anuncio en nombre de la diosa que has pasado el examen de la Santa Catedral. Felicidades. Con tus contribuciones, puedes ascender inmediatamente a ser un villante de la secuencia 8. Capítulo 168, Poción de payaso. Finalmente pasé. Lo pasé así nomás. Cuando Klein escuchó el anuncio de Crested Cesimir, dejó escapar un suspiro de alivio a pesar de estar mentalmente preparado para ello. Se sentía surrealista, como si fuera un sueño. Había asumido que el examen sería más difícil y largo, pero cuando lo pensó detenidamente, se dio cuenta de que lo que acababa de suceder era lo que debería haber sucedido. Si hubiera tardado los 3 años normales en digerir la poción de vidente en lugar de hacerlo en un mes, el examen ni siquiera lo habría llevado a cabo la Santa Catedral. El capitán de los Nighthawks de Tingen habría sido el responsable. Pensé que investigarían a mi familia y amigos. Tal vez Cesimir llegó a Tingen hace 2 días y lo hizo en secreto. También pensé que el examen requeriría que completara alguna tarea. Realmente estaba pensando demasiado. El objetivo del examen es simplemente determinar el nivel de digestión de la poción, así como detectar cualquier peligro latente y ver si soy consciente del método de actuación y si compartí mi experiencia con otros. Estos pensamientos pasaron rápidamente por la mente de Klein.
Mostró una sonrisa sincera. Gracias, su gracia. Alabada sea la dama. Crested asintió suavemente y dijo: Avanzar es servir mejor a la diosa, para que puedas proteger mejor a nuestros compañeros creyentes. Debes recordar esto, confía en mí, te ayudará a luchar contra la tentación de perder el control. Tentación. Klein reflexionó sobre la palabra. Crested evaluó a Klein con sus ojos verdes y dijo severamente: El método de actuación puede ayudarte a digerir la poción y reducir el riesgo de perder el control, pero no es el todo y el fin. Hasta cierto punto, incluso puedes confundir el papel que interpretas con tu propia existencia. Sabes, hay muchos actores en el teatro que desarrollan graves problemas psicológicos. A cierto nivel, podrías volverte realmente loco. Recuerda que solo estás actuando. El único punto de nota concluido por la Ciudad de Plata es idéntico a lo que dijo el diácono Cesimir. Klein asintió pensativamente en acuerdo. Además, Crested enfatizó: no solo perder el control está relacionado con la poción, también está estrechamente relacionado con tus emociones y salud mental. Lo más importante para un villante es controlarse a sí mismo. Solo entonces podrás resistir las tentaciones de los dioses malvados y los demonios, resistir emociones como la codicia y los celos, y la erosión del deseo. Por supuesto, no quiero decir que debas deshacerte de todas tus emociones y deseos, porque eso es algo que ningún humano o incluso semidios puede hacer. Sí, tal vez solo algunas secuencias especiales pueden lograr ese tipo de estado. Klein de repente pensó en el viejo Neil. No pudo evitar preguntar en respuesta: Debemos mantener nuestras emociones y deseos a un nivel razonable y no permitir que nos impulsen a hacer algo irracional y anormal. Crested asintió solemnemente. Sí. Después de responder, aparecieron arrugas en la comisura de sus ojos. Eso es todo lo que quería advertirte. Ahora, te pasaré la fórmula de la poción de payaso y los ingredientes relevantes. Se inclinó y puso su maleta plateada sobre la larga mesa. Luego se dio la vuelta y dio unos pasos, bloqueando la vista de Klein. Cuando las luces circundantes desaparecieron extrañamente de nuevo, Klein de repente entendió que la fórmula y los ingredientes estaban en la maleta que guardaba el artefacto sagrado. Simplemente porque su mirada fue atraída por la espada de hueso blanco puro, es por eso que no se dio cuenta o tal vez, no pudo darse cuenta, de los otros objetos en la maleta. Después de unos minutos, la luz de las lámparas de gas iluminó nuevamente la sala de alquimia. Crested recogió su maleta y se alejó, presentando los objetos en la larga mesa a Klein. Entre ellos, el objeto más llamativo era el cuerno de cabra gris del tamaño de la palma de la mano. Parecía una versión en miniatura de un cuerno de cabra normal y era cristalino, girando con colores. Había débiles capas de patrones únicos. Junto al cuerno de cabra había una rosa azul. Había venas rojas en los pétalos que los conectaban. Parecía formar un rostro humano con una sonrisa. Klein escuchó risas y llantos ilusorios que se difundían entre sí, y vio pedazos de halos grises flotando en el aire. Un cristal del cuerno único de una cabra gris de montaña ornacis madura y un tallo completo de una rosa con rostro humano. Los ingredientes principales de la poción del payaso. Asintió imperceptiblemente y dio unos pasos hacia la larga mesa. 80 mililitros de agua pura, 5 gotas de jugo de manzana rasgada, 7 gramos de polvo de girasol con borde negro, 10 gramos de polvo de hierba de capa dorada, 3 gotas de cicuta venenosa. Klein miró el pergamino de piel de cabra desplegado y comparó el contenido escrito con la fórmula que había memorizado. Después de confirmar que no había nada mal, recordó la demostración que hizo el viejo Neil. Respiró profundamente y exhaló lentamente para controlar sus emociones. Con el aparato en la sala de alquimia, destiló el agua pura necesaria para la poción. En la fórmula de la poción, agua pura se refería a agua destilada una y otra vez. Luego, lavó una olla de metal negro y arrojó los ingredientes complementarios uno tras otro. Era tan hábil como cuando hacía experimentos de química en la escuela secundaria. Como los ingredientes de los Beyonder aún no se habían catalizado, no vio cambios obvios en el líquido de la olla de metal. A lo sumo, solo vio polvo flotando en la superficie del líquido. Cuando terminó con los preparativos, Klein dirigió su mirada hacia los dos ingredientes principales y pensó agradecido.
No hay descripción del tamaño o peso exacto del cristal del cuerno único de la cabra gris de montaña o de la rosa con rostro humano requeridos. Tal vez un cuerno entero y una rosa completa no tienen diferencias, sin importar su peso, lo que les permite cumplir con los requisitos. Sí, en el mundo de los misteriosos Beyonders, esto es definitivamente posible. Si es así, no tengo que preocuparme por poner cantidades excesivas de los ingredientes principales. Después de unos segundos, Klein tomó la rosa con rostro humano y la arrojó a la olla de metal. Cuando la extraña flor tocó el líquido, inmediatamente produjo un sonido chisporroteante. Las risas ilusorias que la rodeaban se volvieron agudas. Klein no se demoró más y agarró inmediatamente el cuerno de cabra montés cristalino y lo lanzó dentro de la olla de metal. ¡Puf! La aterradora risa desapareció de repente y los halos grises circundantes se fueron juntando lentamente en la olla de metal. Klein bajó la cabeza y vio que el líquido en la olla estaba coloreado en una mezcla de dorado, amarillo y rojo. Sin embargo, los tres colores seguían siendo extremadamente distintos en sus límites. Había burbujas que se agitaban y efervescían en el líquido, pero no lograban escapar de la olla y terminaban estallando en silencio. La escena le recordó a Klein a Sprite, la bebida carbonatada de su encarnación anterior. Esto realmente parece una bebida deliciosa. Un pensamiento cruzó por su mente que se alineaba con las características de su cultura. Suprimiendo su nerviosismo, emoción y anticipación, Klein vertió el líquido de la olla de metal negra en una botella de vidrio. Lo que lo sorprendió fue que no quedó ni una gota de la poción en la olla de metal. Realmente es una poción que convierte a las personas en más allá. Klein levantó su mano derecha y observó el líquido de aspecto hermoso y tricolor. Crested Cesimir, quien había estado en silencio todo el tiempo, de repente sonrió y dijo: No te preocupes. Al menos, no noté ningún problema con la preparación de tu poción. He estado esperando aquí para asegurarme de que no ocurran accidentes después de que consumas la poción. No te preocupes, siempre y cuando no sea algo grave, debería poder salvarte. De acuerdo. Klein asintió y colocó la poción de payaso de nuevo sobre la larga mesa. Luego, se quitó la cadena de plata de dentro de su manga y dejó que el colgante de topacio cayera naturalmente, a una pequeña distancia sobre el líquido. A los Beyonders de cualquier otra ocupación, las adivinaciones con péndulo solo podían adivinar una respuesta de sí o no. Por supuesto, cuando no había suficiente información, la adivinación no arrojaba respuestas útiles en absoluto. Cuando el péndulo no giraba, se llamaba una adivinación fallida. Como vidente, el péndulo de Klein también podía determinar vagamente el grado de la respuesta de sí o no. Los ojos de Klein se oscurecieron mientras recitaba: Esta poción es dañina. Esta poción es dañina. 7 veces después, abrió sus ojos entreabiertos y vio el colgante de topacio girando en sentido horario, pero muy lentamente. En sentido horario significa una respuesta positiva. En otras palabras, significa que la poción es dañina. Sin embargo, gira lentamente, lo que significa que solo es ligeramente dañina. Sí, las pociones pueden causar pérdida de control, por lo que existe la posibilidad de daño. Un nivel bajo de daño significa que no hay nada malo con la poción. Klein soltó un suspiro de alivio y enrolló el péndulo en su muñeca izquierda antes de cubrirlo con su manga. En ese momento, Crested no pudo evitar suspirar. Realmente eres un vidente profesional. Debo aprovechar al máximo mi ventaja, pero no puedo depender demasiado de ella y pensar que es omnipotente. Klein respondió suavemente y tomó la botella de poción de payaso. Después de beberla, me convertiré en un Beyonder de secuencia 8. El pensamiento pasó por su mente y Klein no dudó. Levantó la botella, inclinó la cabeza y se tragó la poción. Amarga, tan amarga, es horrible, totalmente. Se dio cuenta al instante de lo que significaba verse bien por fuera, pero estar podrido por dentro. Su rostro se había contorsionado como resultado de la poción. Quería vomitar, pero no podía. Entonces, Klein se dio cuenta de que su rostro estaba enrojecido. En cuanto al resto de su cuerpo, estaban experimentando una reacción similar. Estaba convencido de que parecía una langosta al vapor. En cuanto a su espíritu y mente, sentían como si hubieran sido extraídos en una aguja delgada, fusionándose con la poción, gota a gota, mientras se clavaba en cada una de las células.
Era un sentimiento que no necesitaba un microscopio para observar sus células. Klein se quedó allí y vio al intruso invadir las áreas más pequeñas de su cuerpo. Durante unos segundos, se sintió como un robot al que le estaban cambiando sus piezas y circuitos eléctricos. Después de un periodo de tiempo desconocido, su mente reflejó su figura, como si estuviera escuchándose cantar a través de sus propios oídos. Debido a esta extraña proyección, Klein descubrió que podía controlar con precisión los movimientos de su rostro y cuerpo. Mientras tanto, sus oídos zumbaban. Escuchaba los murmullos y los gritos que resonaban a su alrededor, lo cual no había sucedido en mucho tiempo. Ornacis. Flegrea. Ornacis. Flegrea. Ornacis. Flegrea. Klein imaginó la luz esférica en capas y entró lentamente en un estado de cogitación. Poco a poco, escapó del estado en el que su espiritualidad se filtraba y tenía una ligera pérdida de control. En ese momento, supo que había avanzado con éxito. Sabía que era un payaso de la secuencia 8. Capítulo 169. Nuevas habilidades. Después de que el color en los ojos de Klein volviera a la normalidad, Crested Cesimir dijo riendo. Puedes moverte y tratar de acostumbrarte a los cambios en tu cuerpo. Intenta encontrar los poderes principales que te fueron otorgados por la poción de payaso. Klein asintió. Consideró la posibilidad de que pudiera necesitar la guía del diácono y, por lo tanto, no le importó su presencia. Repitió lo que había estado practicando todo este tiempo mientras daba un paso adelante. Giró las caderas y lanzó un puñetazo hacia adelante, lanzando un golpe frontal. Escuchó el sonido nítido de su puño rompiendo el aire. La fuerza del impulso superó sus expectativas. En ese instante, sintió como si estuviera sentado en un carruaje que hubiera frenado bruscamente. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. ¡Ay no! Esto está a punto de convertirse en una historia embarazosa, al igual que la de Leonard. Klein reflexionó. Pero en ese momento, se dio cuenta de que aún podía controlar eficazmente sus músculos, su cuerpo, así como su centro de gravedad. Al mismo tiempo, ejerció fuerza con su columna vertebral, tendones y ligamentos, ajustando instantáneamente su centro de masa y logrando mantenerse firme a pesar de su postura distorsionada. Bueno. Después de comprender esto, Klein intentó varias acciones más. Confirmó que el mayor cambio en su cuerpo era el aumento masivo en la coordinación. Ya no perdería el equilibrio a menos que hubiera circunstancias excepcionales. Me siento como un acróbata de circo. Incluso podría actuar en un circo ahora. No sería demasiado difícil para mí caminar sobre una cuerda. La poción de payaso realmente cumple con su nombre. Muchos pensamientos pasaron por su mente. Klein volvió a probar el alcance de las mejoras en su fuerza, agilidad y velocidad. Debería estar al mismo nivel que el maestro Gawain. Después de acostumbrarme a esto y pasar por el entrenamiento especializado, definitivamente me volveré más poderoso. Además, con el dominio actual de mi cuerpo, me resultaría fácil comprender las técnicas de combate. Klein dejó de moverse y asintió pensativo. Según sus planes, estimó que solo se volvería decente en las artes de combate después de medio año. Pero después de consumir la poción de payaso, sintió que solo tomaría un mes, tal vez 2 o 3 semanas, antes de poder calificar como un policía experto en combate. Esa era la diferencia entre una persona promedio y un Beyonder. En cierto sentido, los talentos de los Beyonders estaban más allá del alcance de los humanos normales. Crested observó en silencio mientras el recién avanzado payaso probaba varias acciones antes de detenerse por completo. Luego asintió. Realmente es una poción experta en el campo del combate. Sin esperar a que Klein hablara, preguntó. ¿Qué sonidos escuchaste justo ahora? Escuché a alguien murmurando Ornacis. Klein quería mantener en secreto el término flegrea por el momento. Quería observar la reacción del diácono Cesimir. Si estaba dispuesto a transmitir información sobre la cordillera de Ornacis y la nación de la noche eterna, entonces Klein agregaría, diciendo que escuchó algo diferente nuevamente. Crested asintió ligeramente, pasando por alto el tema. Le recordó a Klein.
Recuerda, un Beyonder de alta secuencia puede influir en los Beyonder de baja secuencia correspondientes de la misma vía de secuencia hasta cierto punto. De cierta manera, algunas partes de las respectivas vías contienen el reino de los semidioses. Los murmullos y aullidos podrían haber sido transmitidos intencionalmente a ti por ellos. Podrían estar llenos de malicia. Debes ser aún más cauteloso si la vía de secuencia pertenece a un dios malvado. Acabo de hablar con Dune. El halcón nocturno en tu equipo que perdió el control recientemente se encontró con una situación así. El viejo Nil, el sabio oculto. La expresión de Klein se oscureció. Asintió solemnemente y dijo: Su gracia, recordaré esto. No seré tentado por los murmullos o aullidos. No seré corrompido por ellos. Al mismo tiempo, pensó en algo más. ¿Podría ser esta la razón por la cual la Iglesia solo proporciona las vías para el insomne y el recolector de cadáveres, mientras oculta un gran número de las otras vías? Después de todo, la vía del insomne pertenece a la diosa de la noche eterna, y la muerte que corresponde a la vía del recolector de cadáveres ya ha caído. En cuanto a por qué la Iglesia todavía ofrece el orador del misterio y el vidente, es porque estos dos trabajos son de tipo de apoyo y pueden llenar las deficiencias de las vías 9 y 8 para el insomne y el recolector de cadáveres. Además, están solo al comienzo de la vía, por lo que la influencia que pueden reunir no sería demasiado prominente. Pero esto no explica por qué ocultarían los nombres y rasgos únicos de las pociones, o la falta de información sobre qué se debe tener en cuenta al enfrentarlos. Klein retrae sus pensamientos cuando ve a Crested Cesimir recoger su maleta para irse. Adopta un tono curioso. Su gracia, me gustaría saber cómo actuar como un payaso. ¿Debo ir a un circo? Crested alisó su alto cuello y se rió. Según nuestra comprensión actual de la filosofía, acabas de cometer el error del formalismo. Necesitas entender que el nombre de una poción no solo representa un trabajo. También representa a un grupo de personas que comparten ciertos rasgos. Por ejemplo, también podemos describir a los videntes de manera diferente. Podemos llamarlos personas que pueden ver el destino, pero que siguen siendo respetuosas con el destino. Por supuesto, como mencioné antes, hay algunas diferencias en las reglas concluidas por cada individuo, incluso si consumieron la misma poción. No puedes referirte completamente a las experiencias de otra persona, ¿entiendes? Klein asintió pensativo. Creo que puedo entender algo de eso. Puedo actuar como un payaso en mi vida diaria, siempre y cuando haya comprendido su esencia, ¿verdad? En teoría. Crested respondió, teniendo cuidado con su elección de palabras. Entiendo. Klein dibujó una luna carmesí en su pecho. Gracias, su gracia. Que la diosa te bendiga. ¿Cuál es la esencia de un payaso? Si no tengo en cuenta lo que representa un payaso en la tierra y solo pienso en lo que significa en este mundo, un payaso es un trabajo que entretiene a las personas utilizando métodos ridículos. Por ejemplo, atuendos divertidos, acciones exageradas, actuaciones de bromista. Lo importante es que debe ser ridículo y debe entretener a los demás. Se siente un poco extraño. ¿Debo considerarlo desde la perspectiva de los bufones de la antigüedad? Klein lo pensó en silencio mientras se sentía perdido. Crested lo miró y también dibujó una luna carmesí en su pecho. Sonrió, revelando las arrugas en la comisura de sus ojos. Que la diosa también te bendiga. En ese momento, Klein percibió algo de repente, una intuición que parecía una predicción, que el diácono Cesimir pondría su pie izquierdo adelante. Luego vio a Crested recoger la maleta plateada y dar un paso hacia la entrada de la sala de alquimia con su pie izquierdo. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Klein observó cómo Crested salía por la puerta oculta, su figura desvaneciéndose en el pasillo. Esto. Se quedó atónito por un momento antes de sentir una intensa emoción. Los poderes de Beyonder de la poción de payaso eran más poderosos de lo que imaginaba. Podía predecir intuitivamente el próximo movimiento de una persona. Se consideraba ser bueno en la lucha con artificio. La combinación de esta habilidad, junto con su coordinación poderosa, agilidad excepcional, velocidad y fuerza decente. Klein reflexionó sobre esta revelación. Entonces, esto se puede considerar la manifestación de las habilidades del vidente en la secuencia 8, pero no es suficiente. Este camino debe ser uno que otorgue una habilidad única cada vez que avance antes de alcanzar un Beyonder de alta secuencia.
Pero las intuiciones que obtengo son fugaces, así que no creo que pueda aprovecharlas en cada ocasión. Por supuesto, esta habilidad es lo suficientemente poderosa como está. Aprovecharla una vez debería ser suficiente para convertir la derrota en victoria. Ah, cierto, después de reducir la influencia de los efectos negativos que vienen con la poción de payaso, puedo intentar el ritual para convocarme a mí mismo. Casi me olvido de eso. Sí, el capitán debe haberme contagiado su terrible memoria. En medio de sus pensamientos, Klein se observó una vez más. Quería ver si la poción de payaso había traído consigo otras habilidades. Según los registros confidenciales de los Nighthawks, si la poción permitiera a la persona que la consumiera dominar un hechizo en particular, la persona sería capaz de detectar débilmente qué tipos de hechizos obtuvo después de avanzar, como si se le hubiera inculcado conocimiento. Pero no siento nada de eso. En otras palabras, payaso no viene con la habilidad de lanzar hechizos rápidamente, como se informa en los registros confidenciales de los Nighthawks. Podría ser que el significado de astuto sea que ahora puedo usar efectivamente mis expresiones y lenguaje corporal para engañar más fácilmente a la gente con mis mentiras. Klein estiró el cuello mientras analizaba seriamente su condición actual. En este momento, no pudo evitar recordar al payaso vestido con traje que había encontrado anteriormente. Los hechizos peculiares y variados del payaso le habían dejado una profunda impresión. Ese miembro de la Orden Secreta probablemente sea un Beyonder de la secuencia 7. Su disfraz de payaso era puramente para ocultar sus rasgos faciales y evitar ser incluido en una lista de buscados. No es de extrañar que pudiera defenderse contra 2 secuencias 7 y una secuencia 8. Si hubiera descifrado el hecho de que no estaba bajo la influencia del artefacto sellado 2049 y evitado caer bajo su control, 10 de mí no habrían sido suficientes para lidiar con él. Por supuesto, payaso no está completamente desprovisto de hechizos. Aún hay hechizos como estos. Klein se acercó a la larga mesa y recogió el trozo de papel en el que estaba escrita la fórmula de payaso. Sus pupilas se oscurecieron y, con un movimiento de muñeca, lanzó el trozo de papel al aire. Era como si el suave trozo de papel se hubiera convertido en una daga y se hubiera clavado en la pared de la sala de alquimia. En el futuro, puedo llevar conmigo una baraja de cartas del tarot. Se pueden usar tanto para la adivinación como armas. Klein se recompuso y comenzó a recoger los objetos que quedaron de la preparación de la poción. Después de ocuparse de esto y quemar la fórmula de la poción, Klein exhaló y salió de la sala de alquimia, cerrando la puerta secreta tras de sí. Por el momento, no tenía ganas de intentar entretener a otros a través de métodos ridículos debido a lo que le sucedió a Old Neil. Tenía la intención de disminuir la influencia de la poción a través de la cohabitación primero. Esto va a ser una experiencia completamente nueva de nuevo. No importa lo que suceda, ya no soy solo un miembro de apoyo. Sí, desde que Old Neil falleció, soy el único que queda en el equipo de los Tingen Nighthawks que puede brindar apoyo. La Santa Catedral probablemente enviara a un misterio orante o a un vidente al equipo. Klein siguió las lámparas de pared, caminando por el oscuro pasillo y subiendo tranquilamente las escaleras que conducían a la compañía de seguridad Blackthorn. Luego vio la luz del sol en la sala de recreación de los Nighthawks. La luz del sol brillaba a través de la ventana de la Oriel, una luz pura y cálida. Capítulo 170, Silbato de cobre. Klein se dirigió hacia la oficina del capitán y vio que la puerta estaba abierta de par en par. Dune Smith estaba recostado en su silla, olfateando su pipa. Cuando Dune le dirigió su mirada gris, cambió su postura de estar sentado. Pareces estar en buena forma, nada como alguien que acaba de consumir una poción. Esto podría ser la ventaja de digerir completamente una poción antes de subir de nivel. Klein cerró la puerta detrás de él y tomó asiento. Él y Dune ambos conocían el método de actuación, así que su juramento no les impedía hablar sobre el método de actuación entre ellos. Podían intercambiar sus pensamientos al respecto, pero los dos no lo mencionaron con un entendimiento tácito. Ambos se quedaron en silencio al mismo tiempo después del intercambio. Klein pensó y preguntó: ¿Su gracia se ha ido? Sí, como diácono de alto rango, tiene otros asuntos que atender. Dune pensó por un momento. Se llevó el par de ojos rojos que quedaron después de que murió Old Neil. Klein se sorprendió y confundió.
¿Por qué? Dune tomó su café y dio un sorbo. Respondió después de un largo silencio. No deberíamos mentirnos a nosotros mismos. Un Rampage es en realidad un monstruo, y como te dije antes, los monstruos dejan atrás cosas que están llenas de poderes Villande después de morir. Cuando estos objetos no se pueden controlar, deben ser sellados. Sí, esa es una de las causas más comunes de los artefactos sellados. Según las reglas internas de los Nighthawks, los objetos dejados por los Rampages deben ser almacenados en otro lugar para que no activen a sus compañeros. Una regla lógica. Klein asintió con gravedad. De repente, se dio cuenta de que el capitán había pasado por alto algo. Entonces, preguntó con curiosidad. ¿Y si el objeto dejado atrás se puede controlar? Dune lo miró, sus ojos grises eran profundos como una noche tranquila. Suspiró y dijo. No querría saber la respuesta. Klein se sorprendió antes de darse cuenta repentinamente de una posibilidad. Los monstruos normales dejaban ingredientes Beyonder que se podían usar para hacer pociones. Pero, ¿qué pasa con un Rampager que se convierte en un monstruo? Si dejaron objetos controlables, esos objetos se usarían como ingredientes Beyonder. Al darse cuenta de eso, Klein de repente sintió un fuerte sentido de repugnancia. No pudo evitar girar la cabeza para vomitar. Incluso su vista se volvió borrosa de repente. Esta es una teoría aterradora. Pero es una respuesta que es muy probable que esté más cerca de la verdad. En ese instante, tuvo una comprensión más profunda de dichos como para luchar contra el abismo, debemos soportar la corrupción del abismo, y somos guardianes, pero también un grupo de desdichados que luchan constantemente contra amenazas y locura. ¿Podría ser esta una de las razones por las que la Iglesia oculta el método de actuación? ¿Para poder reciclar a cierto número de sus propios miembros como piezas de repuesto? Pero esto hará que los miembros de los estratos superiores rechacen a la Iglesia. El rostro de Klein reflejaba claramente sus expresiones cambiantes. Al ver su reacción, Dune de repente se rió. Había una luz centelleante en sus ojos grises. Piénsalo desde el lado positivo, puedes considerarlo como nuestros compañeros cuidándonos en una forma diferente. Estarán con nosotros para siempre. Después de decir eso, Dune bajó la cabeza, tomó su café y lo llevó a su boca. Después de casi 20 segundos de silencio, levantó la cabeza y dijo. Y no tienes que preocuparte. Mientras podamos encontrar fuentes de ingredientes de Villande, no haremos lo que estabas pensando. Muy bien, según las reglas, tendrás un día libre ya que acabas de avanzar. Puedes decidir si quieres o no ir a tu entrenamiento de combate esta tarde, pero debes informarle a Gewan de todas formas. Klein asintió suavemente. Tomando una respiración profunda, enderezó su espalda y dijo. Capitán, he terminado mis lecciones sobre misticismo. Me gustaría usar mis mañanas para aprender técnicas como el rastreo y la vigilancia. Hizo una pausa y agregó con una expresión seria. Me gustaría cumplir con mi deber completo como un halcón nocturno pronto. Dune lo miró fijamente y suspiró. Eres más resistente de lo que imaginaba. Como desees. Sí, capitán. Klein de repente se levantó y dibujó una luna carmesí en su pecho. Después de dejar la compañía de seguridad Blackthorn, Klein no regresó a casa a descansar, sino que aprovechó la oportunidad para tomar un carruaje sin rastro hasta el lugar de Azik. A medida que el timbre sonaba claramente, Azik abrió la puerta con una camisa blanca y un chaleco negro. Había una cadena de reloj de oro colgando de su bolsillo del chaleco. ¿No necesitas trabajar? Azik echó un vistazo al cielo y se dio cuenta de que el sol aún no había alcanzado su punto más alto. En realidad, tengo la mayor parte del día libre debido a algunas circunstancias especiales. Explicó Klein vagamente. Azik lo miró y pareció notar algo mientras asentía y le abría paso a la entrada de Klein. En el pasillo, Klein apartó su bastón, se quitó el sombrero y siguió a Azik hasta la sala de estar. La sala de estar estaba cómodamente amueblada con una chimenea, una mecedora, sofás y una mesa de café. Klein se sentó en su lugar habitual. Azik se sentó frente a Klein y señaló los cigarros en la mesa de café. ¿Quieres uno?, preguntó. No. Respondió Klein sacudiendo la cabeza firmemente.
Azik no intentó persuadirlo mientras encendía un fósforo y encendía uno de los cigarros. Al mismo tiempo, preguntó casualmente. ¿Has resuelto el asunto en Morsetown? Tengo que agradecerte por eso. Respondió Klein sinceramente. Al mismo tiempo, se burló en secreto. Señor Azik, antes de perder la memoria, definitivamente debiste haber dejado una considerable riqueza para ti mismo. De lo contrario, ¿cómo podría un profesor que ni siquiera es profesor asociado disfrutar de los cigarros tan frecuentemente? Mientras Azik jugueteaba con su cigarro, Klein mencionó un asunto. Señor Azik, tengo algo que preguntarte. ¿Qué es esto? Azik respondió sin levantar la cabeza. Klein se detuvo y organizó sus palabras. Uno de mis colegas perdió el control y se convirtió en un monstruo. Me gustaría saber si su espíritu fue contaminado. No estaba seguro de si el señor Azik conocía el significado de perder el control, así que preparó una explicación, por si acaso. Azik dejó lo que estaba haciendo y levantó la cabeza para mirar a Klein. Asintió con fuerza y dijo. Sin duda. Hay que tener mucho cuidado en una situación así. Si perdió el control debido a la tentación de un dios malvado o un demonio, trata de evitar el contacto con su espíritu. Es muy probable que conduzca a un peligro mortal. Lo entiendo. Klein dejó escapar un suspiro de decepción. Cuando estaba en casa de Old Neil, estaba demasiado emocionado y se olvidó de contactar con el espíritu de Old Neil. Tampoco Dune Smith le recordó en absoluto. Por lo tanto, se perdió por completo la oportunidad. Ahora que lo pienso, el capitán no olvidó, sino que evitó intencionadamente mencionarlo. Klein guardó silencio mientras pensaba. No se detuvo en el tema y en su lugar mencionó su encuentro anterior. Señor Azik, intenté adivinar el origen de los incidentes paranormales en Morsetown. Terminé viendo una pirámide boca abajo que se extendía bajo tierra. Mi compañero me dijo que es un símbolo de la muerte. Solo sus descendientes recibirían tal honor. Azik dejó el fósforo y cogió el cortador de cigarros cuando de repente cayó en un ensimismamiento. Permaneció inmóvil durante bastante tiempo. Se recostó en su asiento y mostró una expresión inusualmente sombría. Después de un rato, dijo con voz profunda. Esto me da una sensación muy familiar, pero no parece que esté recordando nada. Lo siento mucho. Klein suspiró sinceramente. Había imaginado que podría usar la revelación obtenida de su adivinación para sacudir aún más los recuerdos del señor Azik. Azik cortó la punta del cigarro, sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Si fuera algo que se pudiera recordar fácilmente, creo que ya habría encontrado una manera de escapar de mi destino. Por supuesto, tengo que agradecerte por tu amabilidad. Gracias por acordarte de mí todo este tiempo. Pensó por un momento antes de agregar. Oh, y me iré de Tingen en un futuro cercano. ¿Por qué? Preguntó Klein sorprendido. ¿No dijimos que íbamos a encontrar al manipulador detrás de escena, a la persona que afectó mi destino y robó el cráneo de tu hijo? Azik sostuvo su cigarro y suspiró antes de explicar. Es posible que el objetivo haya notado mi atención e investigación. No ha tomado ninguna acción recientemente, dejándome sin pistas. Por lo tanto, estoy pensando en dejar Tingen por el momento e ir a Buckland. Por un lado, puedo aprovechar la oportunidad para buscar rastros que dejé antes de perder mis recuerdos. Por otro lado, mi ausencia podría hacer que el objetivo baje la guardia. Así es. La última pérdida de memoria del señor Azik fue cerca de la Universidad de Buckland. Es una lástima que no puedas ocupar mi lugar, buscando la casa de la chimenea roja. Klein asintió solemnemente y dijo. Prestaré mucha atención a esto. Una vez que el objetivo tome acción y se exponga, te informaré de inmediato. Señor Azik, ¿cómo te informaré de las cosas de manera oportuna? Klein tenía la idea de que si Azik era descendiente de la muerte, o si estaba relacionado con la muerte de alguna manera, sus poderes serían algo similar a la secuencia del recolector de cadáveres. Definitivamente tendría una forma de llamar algo como el mensajero de Dalí. En otras palabras, esto podría confirmar si Azik está realmente relacionado con la muerte o es descendiente de la muerte. Azik dio una calada a su cigarro y pensó durante casi 20 segundos. Sacó un adorno de su manga izquierda. Era un silbato de cobre antiguo pero intrincado.
Había muchos patrones únicos que lo llenaban de un aura misteriosa. Esto es algo que tenía conmigo cuando desperté en Buckland. Cuando lo soplas, convocarás a un mensajero que me pertenece. Azik sostenía el silbato de cobre mientras explicaba en detalle. Después de tantos años, ¿este silbato de cobre todavía se puede usar? Debe ser un objeto mágico, ¿verdad? Klein se sorprendió y se alegró de haber demostrado indirectamente que el señor Azik estaba relacionado con la muerte. Azik le echó una mirada a Klein, luego puso el silbato de cobre en su boca y lo demostró. Sus mejillas se hincharon mientras soplaba con todas sus fuerzas. No se escuchó nada, pero Klein sintió una repentina tristeza y frialdad. Rápidamente tocó su muela izquierda y vio que había huesos blancos borrosos siendo arrojados desde el suelo, uno tras otro, formando una extraña fuente. Después de unos segundos, había un monstruo ilusorio en la sala de estar. Su cuerpo estaba hecho de huesos blancos y había llamas oscuras brillando en sus cuencas de los ojos. Tenía casi 4 metros de altura y se alzaba sobre Klein, que ni siquiera medía 175 centímetros. Mientras veía cómo su cabeza casi atravesaba el techo, Klein de repente tuvo un pensamiento. Señor Azik, ¿no es un poco exagerado su mensajero? Azik no compartía esos pensamientos en absoluto. Sonrió y dijo: Después de entregarle la carta, sopla el silbato nuevamente para terminar la convocatoria. Luego, enviará la carta a mí muy rápidamente, de manera secreta. Después de eso, Azik agitó la muñeca y lanzó el viejo silbato de cobre al otro lado de la habitación. Klein extendió su mano derecha y lo atrapó con precisión. Lo encontró frío pero suave. Gracias, poción de payaso. Suspiró aliviado. Limpió el silbato y sopló con fuerza. Silenciosamente, el enorme mensajero se deshizo en huesos blancos borrosos que se hundieron bajo tierra. El río Tusok atravesaba Buckland y los puertos que salpicaban la zona. Alier Wilson llevaba las largas túnicas sacerdotales de la Iglesia del Señor de las Tormentas mientras bajaba lentamente del barco de pasajeros. Vio a la gente caminando de un lado a otro alrededor del puerto, con innumerables trabajadores portuarios sudando bajo el sol. Era una escena bulliciosa y ruidosa. Ha pasado un tiempo, Buckland. Murmuró Alier para sí mismo.